Antonella dice, ¿qué piensas? Esto es interesante. ¿Qué piensas de las leyes sobre feminicidios? ¿Compartes la opinión de que atentan contra la igualdad de género ante la ley? No, no. El feminicidio es una tipificación concreta, así como tienes una forma más de tipificar el tipo de delito de homicidio. Me explico. Hay un homicidio que es imprudente. Hay un homicidio que se hace por robo. Hay un homicidio premeditado. Hay un homicidio que se hace por abusos de carácter psicopático, sexual, por ejemplo, ¿no? Y hay homicidios que se hacen porque la víctima es de determinada manera. Por ejemplo, si las leyes sobre el linchamiento, las leyes sobre el matar a una persona por su color de piel, tienen una razón de ser. La única motivación, es una tipificación que se centra en la motivación del homicidio. En el caso del linchamiento, la única motivación es el color de la piel de otra persona. Lo matas porque es de piel oscura. Eso tiene que tener una tipificación específica porque caracteriza al homicidio. En el caso del feminicidio, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Esto es muy importante que lo tenga claro sobre todo quienes critican la ley sin haberla leído. Otra vez, no sabemos ni cómo se hacen las leyes, ni el contenido que tienen, que leerse las leyes tampoco es tan fatigoso. Las leyes que yo conozco sobre feminicidios establecen que no todo asesinato de una mujer es un feminicidio. Si tú le disparas a una cajera mientras estás robando un banco, no es un feminicidio. Es un homicidio con motivación económica. El feminicidio ocurre cuando se mata a alguien por ser mujer. Y entonces es una tipificación que a mí me parece muy razonable que se haga porque habla de las motivaciones y del tipo de agresión al que se ve sujeta una persona por el solo hecho de ser mujer. Entonces creo que sí tiene una justificación, y me parece una justificación clarísima, porque antes este elemento no se tenía en cuenta y por lo tanto se le daba mucha manga ancha a los que mataban mujeres, así, sobre todo a los que mataban a su pareja. Le llamaban crimen pasional. La mató porque estaba apasionado. No, la mató porque tenía una relación de dominación con ella y ella en un momento dado o decidió llevar su dominación hasta el asesinato o ella se rebeló a la situación a la que estaban sometiendo y entonces hay un asesinato ocasionado por el género al que pertenece. La persona.